Interesante este mandamiento, ¿cierto? ¿A cuántas iglesias has entrado y te has visto tantas estatuas e imágenes? Ok, soy Javi, esto es Estudiemos Juntos y hoy vamos a ver dónde es que están los mandamientos en la Biblia. Bueno, antes de empezar hay que hacer una pregunta. ¿Será que los 10 mandamientos que nos han enseñado en las escuelas, nuestros padres, los que escuchamos en las iglesias, ¿será que son los verdaderos? Contéstense ustedes mismos esta pregunta. ¿Será que los mandamientos Dios nos los plasmó en la Biblia? ¿Será que ahí estarán escritos? ¿Alguna vez te has preguntado en qué parte de la Biblia están los mandamientos? Bueno, a manera de introducción, digamos que los mandamientos están escritos en dos partes de la Biblia, en Éxodo y en Deuteronomio. Entonces en este video nos vamos a dar cuenta exactamente dónde están escritos, qué piensa Jesús de los mandamientos y hasta dónde llegarán los mandamientos. ¿Qué fecha de vencimiento tienen? ¿Será que no tienen fecha de vencimiento? ¿Será que sí, que no? Vamos a descubrirlo. Ok, empecemos de lo básico. Si alguna vez has estudiado la Biblia te has dado cuenta que Dios le entregó unas piedras a Moisés, en las cuales están plasmadas las 10 mandamientos. Eso lo podemos encontrar en la Biblia en Éxodo 20. Espero que mientras estés viendo este video tengas la Biblia a tu mano y no creas todo lo que yo te digo. Tienes que darte cuenta en tu propia Biblia y si no tienes, por favor, busca una, cómprala o puedes encontrar en internet una Biblia online. Para todos los que tenemos que estudiar en la Biblia, para cualquier tema, ustedes simplemente tienen que utilizar la Biblia. La Biblia, ella misma se escribe, ella misma fue inspirada por Dios, ella misma contesta las dudas. Así que qué de mejor manera encontrar los mandamientos que en la misma Biblia. Bueno, empecemos en Éxodo 20. En mi Biblia tiene como título ese capítulo y dice los 10 mandamientos. Entonces Dios habló estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ese es el primer mandamiento. Pasemos al segundo mandamiento. Está en el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Ese es el segundo mandamiento. Recapitulemos. Primer mandamiento, no tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Qué es un Dios para ti? ¿Te has contestado esa pregunta? ¿Qué es un Dios para ti? Es lo que te quita la prioridad, el principal puesto, el que está de primero. ¿Qué te quita, por ejemplo? ¿Qué te quita la prioridad de que Dios, nuestro Dios vivo, nuestro Dios de esta Biblia, sea tu primer Dios? Sea tu primer Dios. ¿Qué está por encima de Dios? ¿Qué hace que te alejes de Dios? ¿Qué hace que quizás día a día no pienses en Dios? ¿Qué hace que ni siquiera ores, que leas la Biblia? ¿Qué te separa de Dios, podríamos decir? Eso que te separa es el Dios que está en contra de tu Dios. Segundo mandamiento, recapitulamos, vemos que en el Éxodo 20, versículo 4 dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Interesante este mandamiento, ¿cierto? ¿A cuántas iglesias has entrado y te has visto tantas estatuas e imágenes? Bueno, sigamos al tercer mandamiento. Recuerde que estamos en Éxodo 20 y pasamos al versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Esa frasecita que decimos, te lo juro por Dios, y no lo cumplimos. No hay que jurar por Dios y por nadie. En la Biblia dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Ok, seguimos en el versículo 8, donde encontramos el cuarto mandamiento. Recuerde que yo utilizo la Santa Biblia Reina Valera. Dice Éxodo 28. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que contiene, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Allí se acaba el cuarto mandamiento. Creo que es el mandamiento más largo de los 10. Que empieza diciendo que nos acordemos cuál es el día de reposo. Mi Biblia dice que el sábado, otros días dicen que el séptimo día, pero la misma Biblia nos dice cuál es el séptimo día. Si te gustaría saber cuál es el séptimo día, por favor déjalo en los comentarios y haremos un video específico sobre eso. Maravilloso este mandamiento que acabamos de leer. Pasemos al quinto mandamiento. Está en el versículo 12 de Éxodo 20. Honra a padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da.
Esto es un mandamiento con promesa, que si honramos a nuestros padres, nuestros días serán más largos en el planeta Tierra. Mandamiento número 6, está en el versículo 13, no matarás. Mandamiento 7, no cometerás adulterio. Mandamiento 8, no hurtarás. Mandamiento número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, el chisme, o sea, el señalamiento, o sea, estar juzgando, pero que sean falsos testimonios. ¿Cuántas veces has escuchado historias de personas que te cuentan y estas son falsas y puedes lanzar o justificar tus falsos testimonios a otras personas y hacer que se cree una historia falsa de algún prójimo? Y el último mandamiento lo tenemos en Éxodo 20, versículo 17, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo es desde tu vecino, el que conoce hasta el que no conoces. El Señor en la Biblia nos habla de que no codiciemos la casa, que no codiciemos su esposa, ni su siervo, ni su criada, ni su buey. Traduciéndolo a esta época, que no codicie la ropa, el zapato, la camioneta, el trabajo, ni su esposo, ni su esposa, ni cosa alguna, ninguna cosa podríamos decir que es material de tu prójimo, pero no solo material, también las que son intangibles, las cosas que podamos ver en las otras personas que puedan causar envidia o ganas de tenerlas igual. Está bien que ves algo de otra persona y tú digas, oh, chévere tener eso, pero el problema está en codiciarlo de tal manera que se vuelva una prioridad, que volvamos al primer mandamiento que dice que no tendrás otros dioses fuera de mí. Si está por encima tuyo tener esa cuestión, esa cosa, ese material, simplemente por agradar a los demás o lo que se te pase por la mente, estamos quitando a Dios del primer lugar. Bueno, para hablar un poco aquí de estos 10 mandamientos que hemos leído el día de hoy, ya vemos que son 10 mandamientos que lo encontramos en Éxodo 20. Así que, ¿a quién le vas a creer tú? ¿A los mandamientos que están en las páginas web o en mandamientos que están en la Biblia? Yo creo que debemos creer lo que están escritos en las Sagradas Escrituras. Ahora veamos algo interesante de los 10 mandamientos. El Señor dijo, se los voy a escribir 2 veces para ver si los recuerdo. Podemos encontrarlo también en Deuteronomio 5. En Deuteronomio 5, el capítulo empieza diciendo los 10 mandamientos, segunda mención. Son los mismos mandamientos que acabamos de leer en Éxodo 20. Les voy a mencionar un versículo que está en Juan 5:39, clave para que este tema sea atrapado de mejor manera para nuestra mente. Dice, escudriñad las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas testifican de mí. ¿Qué será escudriñar? Escudriñar, por ejemplo, cuando se te pierde una media en el closet, usted busca en el cajón y busca lo más profundo, ¿cierto? Lo mismo hay que hacer con la Biblia. Estudiarla profundamente, analizarla y pedirle sobre todo a Dios que nos dé la sabiduría para tener el mejor entendimiento en las letras que leamos. También podemos encontrar en Juan 14:15 que dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si usted dice que es cristiano, que es seguidor de Cristo, de que cree en Dios, en el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, en la Trinidad, si usted ama a Dios sinceramente, ¿qué tiene que hacer? Guardar los mandamientos. La gran pregunta de este video sería, bueno, es que los mandamientos eran para la gente del Antiguo Testamento, para los judíos de aquel entonces, ahora no. Bueno, yo te hago una pregunta. Uno de los mandamientos dice, no matarás. ¿Será que en la actualidad que estás viendo este video está bien matar? Otro mandamiento es no hurtarás. ¿Será que está bien robar en la actualidad? Otro mandamiento es que debemos honrar y valorar a nuestros padres. ¿Será que eso está bien en la actualidad o está mal? Bueno, así podemos pasar por todos los mandamientos y nos podemos dar cuenta que aún están vigentes. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que el Señor nos dijo, por ejemplo, en el año 2018 o 2019, de los 10 mandamientos simplemente vamos a utilizar 8, vamos a hacer uso de 7. No, son todos los 10 mandamientos, desde el primero hasta el 10. También podemos encontrar en Mateo 5:17 que dice, vigencia de la ley. ¿Cuál ley? La ley que acabamos de estudiar. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Esto lo está diciendo Jesucristo. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras están el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá. ¿Qué es perecer? Que no morirá. Sin que todo se cumpla. Por lo tanto, oiga bien, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños, porque nosotros tenemos por rango los mandamientos, pero para el Señor
que no hagamos el tercero es lo mismo como que no hagamos el sexto. O sea, una persona que es capaz de matar, para el Señor es lo mismo todos los pecados como si no honráramos a padre y madre. Así que ser cristiano y ser llamado hijos de Dios, sobre todo darle la gloria y la honra a nuestro Creador, que debemos creer en Él porque Él tuvo un bien, tuvo su misericordia en traernos a la tierra y tiene un plan que lo vamos a ver en otro video. Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. ¡Qué promesa! Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, aquí ahorita vamos a leer un poco más adelante, capítulo 5 de Mateo, algo que nos va a ayudar a entender lo que les dije ahorita. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. El que mata será culpado del juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpado del juicio. Ahora el Señor no nos dijo, no, que simplemente el pecador es el que mate. Ahora el Señor nos dice, simplemente no apuntando con una pistola, sino apuntando con tu dedo, ya estamos cometiendo una falla para el Señor. Bueno, querida gente, podemos ver que los mandamientos están vigentes, de que Dios nos los dejó para que tengamos un mejor vivir aquí en el planeta Tierra. Podemos ver que los primeros 4 mandamientos están relacionados con nuestra relación con Dios. Y desde el 5.º mandamiento hacia adelante, tienen que ver con nuestra convivencia en el planeta Tierra. ¿Crees tú que si todas las personas hiciéramos al pie de la letra los 10 mandamientos, no tendríamos un mejor planeta? Yo creo que sí, pero desde que Adán y Eva, desde nuestros padres de aquel entonces, cometieron pecado, ya nosotros nacimos en un planeta lleno de pecado. Nuestro ser ya está pecaminoso. Pero eso no quiere decir que no debemos hacer todo lo posible, lo humanamente posible, y pidiendo en oración que el Señor nos ayude a cumplir estos mandamientos para poder tener la vida eterna que Él nos promete. Eso sí, vale resaltar que cuando Cristo venga por segunda vez, dice que los que serán salvos somos salvos por fe. ¿Y qué es la fe? Ya hemos hablado en videos anteriores, pero simplemente es creer en Dios. Pero ¿qué pasa al creer en Dios? ¿Qué pasa cuando tú crees algo aquí en la tierra? ¿Qué pasa cuando tú crees en la carrera que tú vas a estudiar? Y cuando estás en la universidad, tú crees en las materias que te están dando y te escudriñas en esas materias y estudias los 5 años, los 6 años, los años que toquen estudiar para tener tu profesión. Pero el Señor nos dice que si estudiamos y escudriñamos y tenemos esa fe, las demás cosas se añaden, se va añadiendo la sabiduría, el conocimiento, y así vamos a alcanzar el verdadero título que debe tener cualquier ser humano, que es ser llamado digno hijo de Dios. Para ir acabando este video, podemos encontrar en Marcos 12 algo que nos dijo Jesús. Marcos 12:28 dice, se acercó uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntaron a Jesús y Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ahí Jesús está abarcando los 4 primeros mandamientos, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, en el versículo 31 de Marcos 12 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El Señor Jesucristo es sabio. ¿Vieron ese segundo mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Es que si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, te vas de una para Éxodo 20. Bueno, es que si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, empezamos desde el mandamiento número 5, honrando a nuestro padre y nuestra madre. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no lo matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás nada de él. Pero ¿qué pasa con el primer mandamiento que dijo Jesús? Que amaremos a Dios sobre todas las cosas. Eso quiere decir que no tendremos dioses ajenos fuera de Él. No nos haremos imágenes. Oiga, pero hablando de las imágenes, ¿por qué el Señor dijo que no nos hiciéramos imágenes ni de Él? Si podemos ver en la Biblia, no nos describen cómo es Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que se iba a idolatrar, que se iba a idolatrar estatuas, fotos, esculturas, y se iba a perder la esencia que el Señor quería. Porque muchas veces hemos visto que en la sociedad se ve que hay personas que tienen más la confianza quizás en la escultura que en el mismo Dios como ser. Además dice que no te inclinarás a ella. ¿Cuántas personas inclinadas vemos en Italia y en muchas partes del mundo?
No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y el mandamiento más largo que vimos, que es relacionado con la adoración y con la gloria que se le da a Dios, que con el día que reposó. Vemos que es el séptimo día, acuérdate del día sábado para santificarlo, porque 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y ahí ya leímos todo ese mandamiento. Bueno, querido amigas y amigas, ahí vemos que el Señor dejó unos mandamientos como unas pautas de convivencia, podemos decir que un manual de convivencia. Pero cuando vino Jesucristo a la tierra, habían mandamientos de hombres, habían mandamientos que no podían caminar no sé cuántos pasos, y vimos que el mismo Jesucristo iba en el séptimo día, iba en sábado a la sinagoga, vimos que en el mismo sábado el Señor curaba a los enfermos. Y vemos que el Señor habló hasta de matar unas personas y dijo que nosotros podemos matar a unas personas hasta con el señalamiento. Así que el Señor Jesucristo lo que hizo fue extender y especificar mucho más estos 10 mandamientos que fueron entregados en el Antiguo Testamento. Podemos ver que el Señor está de acuerdo con ellos y además nos dejó unas nuevas enseñanzas, que viéramos un poco más allá de la realidad de qué seguir el Evangelio. Ahora que Jesús dijo todas estas cosas, las puso en práctica de la manera distinta como lo estaban haciendo aquellos judíos y seguidores de las escrituras antiguas, vemos que el Evangelio de Jesús es un evangelio de amor, un evangelio de paz, un evangelio de alegría y sobre todo un evangelio de esperanza. ¿Crees tú que si Jesús validó todos esos mandamientos es para daño de nosotros? Yo creo que no. Yo pienso, y se cree y se estudia en la Biblia, que esos mandamientos es para nuestro bien, es para nuestro mejor vivir y para tener esa paz que en la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. Debemos leer la Biblia con este versículo que dice que Dios es amor. Tenemos que leer todas las letras de la Biblia con el pensamiento de que todo ha sido escrito con amor, para nuestro bien. Porque recuerda que Dios no quiere nada malo para ti ni para mí. Así que ya sabemos dónde están los verdaderos mandamientos en la Biblia. Si te ha gustado este video hasta aquí, por favor suscríbete, dale like, deja un comentario y qué tema te gustaría estudiar más adelante. Y recuerda que Dios te bendiga y nos vemos. Chao.